¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Pastor Edwin Recinos, una vez más en este precioso podcast. Hoy mi corazón está de fiesta porque uno de los más adelantados, en mi opinión, en el tema del avivamiento del Espíritu Santo, y que gracias a Dios es mi amigo personal, está hoy con nosotros. Es una gran alegría tener con nosotros en este podcast a Pastor René Molina. Gracias, amigo. Gracias a todos también. Saludos, soy René Molina. Somos pastores principales y fundadores de Restauración Los Ángeles. Y gracias por la invitación. De verdad que es un verdadero honor, un verdadero gusto poder compartir con ustedes y contar un poquito de lo mucho que la gracia de Dios nos ha dado. Amén. Pues René, hoy eres el invitado especial para predicar, avivar en este día 19 de enero del año 2024. Ya son 19 días sin parar de un avivamiento glorioso. Estamos viendo milagros, han habido sanidades portentosas y muchas respuestas. Pero lo más importante que buscamos en el avivamiento ha sido el que cada persona logre acercarse más a nuestro Señor, y tenerte a ti esta noche, pues es uno de los... Estamos terminando la semana, la última semana, con un viernes tremendo. Pero hoy, al hablar de avivamientos, yo le puse como título a este podcast la urgencia de un avivamiento en las iglesias. Y quiero comenzar, nuestro podcast se llama Sola Escritura. Todo lo que hacemos, lo hacemos sustentándonos siempre en la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque tenemos opiniones distintas, pero al final lo que dice la palabra de Dios nos une y nos pone de acuerdo. Entonces, uno de los pasajes clásicos es Habacuc, capítulo 3, verso 2, en donde dice la palabra de Dios: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Entonces yo explicaba, para que la gente entendiera qué es lo que buscamos. He tenido gente que viene y me dice: Pastor, ¿pero qué es lo que queremos? ¿O qué significa? ¿O cómo podemos entender avivamiento? Y le digo, para entender avivamiento hay que entender también lo que es alejarse de Dios, descuidarse, perder el ritmo, perder el primer amor. Y uno mismo sabe cuando ya no está al nivel que antes estuvo, si hubieron temporadas mejores o si nunca las hubieron. El anhelo del alma a leer la palabra de Dios y darse cuenta cómo vivieron los primeros creyentes, incluyendo en el Antiguo Testamento. Mientras más cerca de Dios, más avivados. Y entonces, cuando esa vida espiritual empieza a desfallecer, empieza a haber también un clamor en el hombre espiritual, en el ser espiritual, de buscar esa cercanía con Dios y volver a sentir ese fuego y esa vida. Entonces, como pastor, al frente de una iglesia numerosa y muy activa, he confesado que si no es Dios conmigo, sin su presencia, sin el poder de su Espíritu Santo, yo no tengo ni idea de cómo guiar al pueblo de Dios si no es yo mismo siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, personalmente, como pastor general de Ciudad en lo Alto, quiero un avivamiento. Y al hablar de ti, al decirle a la iglesia, el viernes 19 viene con nosotros René Molina y eres un avivador. Me gustó cuando adoptaste esa identidad, cuando dijiste: soy el avivador de la calle Adams. Pero también conozco tu historia porque me la has contado, lo que tú me has contado de tu historia en relación a la búsqueda del avivamiento, de tener al Espíritu Santo como la prioridad de tu vida. Así es que me gustaría que
que nos cuentes cómo ha sido la historia tuya personal con el avivamiento y por qué buscas ahora siempre ese avivamiento. Y estaba viendo nosotros le decimos chumpa, tu jacket, y atrás dice revival. Entonces, Revival y reforma. revival And y reforma, porque Sí. creo que el avivamiento trae reformas Exacto. también. Ajá. René, cuéntanos. Gracias. Tremenda la pregunta, Edwin. Bueno, yo creo, en mi humilde y poco conocimiento de la Biblia, que toda experiencia real con Dios comienza con una obra sobrenatural. Amén. O sea, no se puede tener, si lo buscamos en el Antiguo Testamento, si lo buscamos en el Nuevo Testamento, si lo buscamos en cada una de las experiencias posteriores al Nuevo Testamento, encontramos personas que han tenido una experiencia con Dios y siempre esa relación comienza con una manifestación sobrenatural. Amén. Entonces, me adelanto y digo que la obra sobrenatural de Dios en una persona, claro, en el Antiguo Testamento no se entendía mucho así. En el Nuevo Testamento se entendió un poco, porque no se entendía completamente todo, los discípulos, pero y cuando ya la iglesia comienza a ejercer su tarea en el libro de los Hechos, se comienza a ver un poquito más evidente, pero se revela más cuando ya Pablo comienza a enseñar acerca de la persona del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que el deseo de Dios es mantener siempre una relación viva con la persona sobre quien Él se ha manifestado. Amén. Entonces yo creo que nunca en la mente de Dios ha estado la muerte, el descuido, el desorden, por ejemplo. Nunca en la mente de Dios ha estado el fracaso, la mediocridad. Por el contrario, en cada uno de esos elementos Dios siempre quiere lo mejor. Y el detalle es de que para poder entender qué es lo mejor que Dios quiere para nosotros, debemos nosotros entender la participación importantísima del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si una obra de Dios en una persona comienza con una manifestación sobrenatural, y tú lo decías, que eso podría caerse, eso podría decrecer, eso podría enfriarse. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque Sí. es imposible, Edwin, es imposible que uno pueda sostener algo sobrenatural de una manera natural. Sí. O sea, es imposible, no hay forma. Uno puede ser inteligente, uno puede ser, ¿qué digo?, conocido, famoso, listo, uno podrá tener un montón de cosas, pero la realidad sobrenatural no la podemos sostener de una forma humana. Entonces, se necesita que esa sobrenaturalidad en la persona se mantenga a través de la vida del Espíritu Santo. Amén. Entonces, un ejemplo que es bien práctico es el cuerpo humano. Sí. Yo siempre le digo a los hermanos, miren, no nos compliquemos la vida, solamente veamos a nuestro alrededor. Porque a veces somos tan bíblicos, y es bueno ser bíblico, Sí. pero a veces como que solamente miramos la Biblia. Jesús conocía las Escrituras, Jesús conocía la Torá, Jesús enseñaba, leía, pero también él usaba su entorno para poder sacar enseñanzas. Entonces, para mí una enseñanza muy práctica es el cuerpo humano. ¿Qué era Adán antes de que Dios soplara su aliento sobre él? Era tierra. Era tierra. Entonces, él vino y tuvo vida cuando el aliento de Dios entró en él. Cuando dice la Biblia que Dios sopló. Y él se convirtió, dice la Escritura, en alma viviente. Entonces, ahora, ¿qué es si lo comparamos? Eso es un cuerpo que tiene vida, es un cuerpo que camina, que produce, que bendice, que sirve, que ayuda, que alienta, que dirige, que inspira. Pero ¿qué ocurre cuando un cuerpo no tiene vida? ¿Qué ocurre cuando un cuerpo físico no tiene espíritu? Por ejemplo, me imagino que tú has estado, yo he estado en situaciones acompañando a miembros cuando sus familiares se van.
En el momento en que se van, es bien curioso, no voy a decir que son todos los casos, pero cuando la persona fallece, se le comienza a enfriar su cuerpo desde los pies Sí, y va progresivamente hasta que llega al cerebro y ¡pum!, se apaga. sí, Se fue. O sea, desde el momento en que el espíritu se fue, comienza un enfriamiento desde Sí. los pies hasta que el cerebro biológicamente Sí. se apaga. y después viene descomposición. Después, etcétera. Entonces yo les digo, solo hay que compararlo. Ahora, ¿qué dijo Jesús que era la iglesia? Un cuerpo. Un cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús deja el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo sería, a comparación del cuerpo humano, La vida. el que le daría la vida Sí. a la iglesia. Sí. Entonces, yo creo que el tema de... Yo he sido un apasionado del tema del avivamiento desde que leí mi primer libro, que se llamaba Como un viento recio, Como un viento de recio. Mel Tari. Wow. Fue el primer libro que yo leí acerca de avivamientos. Y estoy hablando del año Sí. 1979-80 quizás. Amén. Allí fue donde yo leí el primer libro. Y yo pude ver las obras sobrenaturales de Dios a través de esta comunidad de fe en Indonesia. De tal manera que leerlo es impresionante. Pero yo creo, Edwin, que Dios nos quiere avivados. Amén. Dios quiere a su iglesia avivada. Pero no puede haber avivamiento si no deseamos ese avivamiento. Amén. Entonces, para mí ha sido importante, y tú lo decías, yo he pagado precios por los avivamientos, Sí. porque no creo que el avivamiento sea el mismo en todo lugar. Ujú. No, yo creo que cada avivamiento tiene sus características en cada Sí. lugar. Sí. Entonces, yo pienso que en el caso nuestro estuvimos dispuestos. Yo estuve y estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario con tal de mantener la vida de Dios y la vida del Espíritu en medio de nosotros, avivados. Amén. Es tan poderoso el tema. Cuando mencionabas, ese libro no lo he leído yo. Te voy a suplicar que me mandes por texto para conseguirlo en Amazon. Pero 2 libros fueron para mí de hace muchos años, la primer probadita de lo que era posible. Y uno de ellos se llama La última llamada para un avivamiento, que era basado en los mensajes de un famoso evangelista inglés del siglo pasado. Pero en ese pequeño libro, porque es pequeñísimo, unas 20 páginas, Muy corto. sí, condensado, pero marca, en primer lugar, comienza ilustrando lo que es la vida de una congregación en donde no hay avivamiento, en donde el Espíritu Santo no se está moviendo y muestra ese olor a muerte, porque ahorita que estabas hablando de cuando uno mira un cuerpo en donde ya no hay vida, ¿verdad? Entonces, y en ese libro empieza ilustrando lo que es una congregación donde ya no hay vida, o queda muy poca vida, los problemas que hay en la congregación, los problemas que tienen entre ellos, conflictos, envidias, pleitos, aún del pastor hacia los miembros y de los miembros y su junta hacia el pastor. Hay una carnalidad que es, obviamente, cuando no es el espíritu el que está gobernando el cuerpo, entonces la carne lo domina. Exacto. Y se evidencia. Después de ahí da paso a un arrepentimiento. En el libro, La última llamada para un Tremendo. avivamiento, habla de cuando llega el momento que alguien comienza a decir, no, esto no es, esto no puede ser, sobre todo ante la evidencia escritural. ¿Qué es de un hombre que tiene conexión cotidiana, diaria, constante con Dios? ¿Qué es de un grupo de personas, de una congregación, cuando el Señor, nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, está fluyendo? Y lo vemos en la Biblia, lo vemos en el pueblo de Dios, lo vemos en la iglesia primitiva. Entonces, a la luz de esa evidencia, tiene que haber alguien que dice, entonces yo no estoy ahí, nosotros no estamos ahí, algo nos falta. Y viene un quebrantamiento, viene por el Espíritu Santo una convicción. Sí.
estoy mal, obviamente la culpa es mía, no estoy haciendo lo que debiera. Y eso lleva a un arrepentimiento que comienza siendo individual, pero si se contagia, se vuelve glorioso, porque entonces viene un avivamiento a nivel corporativo. Claro. Cuando todos caen en el mismo pesar. Y comienza entonces un arrepentimiento, un reconocimiento de que esto no es así, no debiera ser así, y luego también un clamor a Dios de perdónanos. Estoy todavía describiendo cómo va avanzando el libro, y muestra entonces qué pasa cuando entra ese clamor a la presencia de Dios, y comienza a haber un renacer, comienza un volver a las Escrituras, comienza un volver a las disciplinas espirituales que alimentan el espíritu. Y entonces, al final del libro también presenta unas advertencias acerca de qué es lo que mata un avivamiento. Y en este libro él dice el cansancio. Él dice que muchos avivamientos, cuando entraron al fuego de ese avivamiento y empezaron a ver milagros y empezaron a ver maravillas y portentos, y todo iba glorioso, hasta que no falta quien dice, no nos vayamos de aquí. Ya no es 2 horas cada noche, ahora hagamos vigilia todas las noches, y ya no vayamos a trabajar, ya no vayamos, y entonces... Pero agrego un detallito ahí. Pero eso tiene que ver, Erwin, y tú lo mencionaste hace un momento, lo que el libro decía, de que hay personas que quieren solamente una experiencia con el avivamiento de una forma, voy a decir, emocional, espontánea, pero limitada. Entonces, ellos quieren sentir avivamiento por un momento, por un día, por una semana, por un mes, y luego se acaba. Pero están los otros que el Espíritu Santo se derrama. Yo no digo que no se derrame, pero se les olvida que tienen esposa, se les olvida que tienen hijos, se les olvida que tienen que trabajar. Entonces, por eso yo creo en un avivamiento holístico. Porque a veces asociamos avivamiento solamente con llorar, reír, caer al piso, algunos temblar, y solamente limitamos avivamiento a experiencias puramente externas. Pero yo creo que, y lo voy a decir de esta forma, que el avivamiento es un estilo de vida. Porque sostener un avivamiento no es fácil. Hay personas que quieren avivamientos, pero no es que el avivamiento se va a sostener como yo digo. Por ejemplo, tenemos nosotros y conocemos personas que han sostenido avivamientos por 5, 10, 15, 20, 30 años. Entonces, pero hay que tener un balance, porque no se trata solamente de experiencias momentáneas, sino que se trata de un estilo de vida que nos acompañe 24/7. Otro de los libros que leí una vez se llama El hombre espiritual normal. Porque uno de los ejemplos es que Jesús, no hay nadie que pueda decir que ha estado más ungido que Jesús mismo. El hombre sobre quien reposó el Espíritu Santo más que en nadie jamás en toda la historia de la humanidad. Pues no se andaba cayendo, ¿verdad? No andaba borracho, deteniéndose las paredes en el Espíritu. Estoy seguro que hubieron momentos gloriosos de disfrutar de una manera sobrenatural, pero él recorría las ciudades haciendo bien, enseñaba, explicaba, ministraba, fluía. Entonces, la meta debiera ser que podamos estar llenos del Espíritu Santo y aún así funcionemos en todo lo que es nuestro deber. El esposo sigue atendiendo a su esposa, sigue trabajando y esforzándose. Los jóvenes siguen terminando sus estudios y las esposas, etcétera, llenos del Espíritu, llenos de gozo, llenos de paz. Entonces, esa es nuestra meta de verdad, de que podamos tener un avivamiento que dure no solo 21 días, sino dure que sea consistente el resto del año Exacto. y el resto de la vida.
Entonces, como iglesia, ¿cómo nosotros, y quiero que nos des tu opinión, cómo nosotros como iglesia hacemos para procurar que esto sea así, que no se vayan ni a un extremo místico, si podemos usar esa palabra, Sí, sí, muy el bien. misticismo que algunos, y que estemos en una vida normal, espiritual, santificada, consagrada, Sí, productiva? sí, claro. ¿Cómo lo hace Restauración Los Ángeles Sí. bajo tu guianza? Sí, mira, yo creo que para nosotros hay tres elementos que son muy importantes. Yo he tenido dos experiencias que han marcado mi vida. Primero, cuando me convertí. Conocí a Jesús como mi único y suficiente Salvador. 44 años han pasado. Gloria a Dios. Y yo mi experiencia con el Señor no la olvido. Eso fue lo más grande que me pudo pasar. Y hace aproximadamente unos 15 años, la experiencia que tuve con la persona del Espíritu Santo, que hasta el día de hoy me marca. Yo puedo decir, el Espíritu Santo es mi amigo, Amén. mi mejor amigo. Amén. Entonces, pero yo creo que hay tres cosas que son importantes para responder tu pregunta, que es muy buena pregunta. Número uno, ¿qué hacemos en Restauración Los Ángeles? Número uno, cumplir el gran mandamiento. O sea, yo no puedo quedarme llorando en un lugar, hablando en lenguas, y olvidarme de que debo cumplir el gran mandamiento, que es amar a Dios, amar al prójimo y amarme a mí mismo. Sí, Luego, cumplir la gran comisión. te llegó. Ir por el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarlos, y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿cómo? Bajo el poder del Espíritu Santo, There you go. de la persona del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros tratamos de mantener voy a decir, combinación de elementos que permiten, de muchas maneras, mantener el ritmo a la iglesia. Porque si no, hay personas que literalmente, Edwin, andan solo buscando experiencias espirituales. Y andan de iglesia en iglesia, de evento en evento, de actividad en actividad, pero nunca cumplen ni el gran mandamiento ni la gran comisión. Y solo viven, como decíamos antes, de campaña en campaña, de culto en culto, bueno, andan conociendo 1001 congresos y andan cayendo al piso, llorando, temblando, pero cuando uno va a ver la realidad de su familia abandonada, sus vecinos no saben que ellos son creyentes, Wow. Nunca se han identificado con ninguna iglesia, jamás han ganado a nadie para el Señor, nunca han influenciado o discipulando a personas a través de su experiencia. Entonces al final dice, ¿quién quiere Sí. gente avivada así? Sí, no, eso yo creo que ni Dios la quiere. no, eso no es avivamiento. Entonces nosotros lo que Correcto. hacemos es combinamos esos tres elementos. Ok. El cumplimiento de la gran comisión, el cumplimiento del gran mandamiento y impulsados Por en el el poder Espíritu de la Santo. persona del Espíritu Santo. Amén. Sí. Sí, nosotros lo hemos dicho desde nuestro púlpito y en discipulados y en todas las reuniones que tenemos para hablar distintos temas, pero hemos dicho muchas veces que hay personas que son demandantes y entonces esa es su característica. Siempre vienen a buscar lo que Dios tiene para darles. Entonces aún la llenura del Espíritu Santo viene siempre con la idea de quiero que me sanes, quiero que me bendigas, que me des gozo, que me des paz, quiero sentir delicioso, quiero sentir tu presencia, quiero llorar bajo tu presencia, pero no quiero evangelizar, no quiero discipular, Sí. ni quiero perdonar a mi mujer. O sea, de Sí, verdad. claro. Entonces, no, el Espíritu Santo está ahí para darnos poder, para hacer lo que antes en la carne no íbamos a poder, porque Exacto. ni sabíamos ni podíamos. Quiero leer este pasaje que yo lo usé en uno de mis mensajes acerca de avivamiento, y está en Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5, en donde dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La carta fue escrita a la iglesia de Cristo. Algunos intérpretes dicen que estas 7 cartas son
etapas o edades cronológicas de la iglesia sobre la faz de la tierra. Otros dicen no, simplemente hay distintos tipos de personas que están viviendo distintas temporadas en el cuerpo de Cristo y a cada quien le acomoda el mensaje según su propia conciencia, guiada por el Espíritu, le dice, para ti es esa palabra. Pero yo creo que difícilmente cristianos que tienen relación con Dios, que tienen una conciencia avivada por la presencia de Dios, creo que sería muy difícil que un cristiano sobre la faz de la tierra no haya tenido un momento, al menos conmigo, Claro. en que esta palabra me confronta, ¿verdad? Todos, sí. Porque perder ese primer amor, algunos dicen, bueno, tu primer amor debe ser Dios. Y cuando ya Dios no es tu primer amor, entonces ya empieza a estar todo de cabeza. Por lo tanto, el llamado acá es a volver a poner a Dios y que sea Dios de nuevo tu primer amor. Otros dicen, se refiere a esa etapa tan bella de tu vida cuando Él era todo para ti y no querías perderte una reunión, no querías dejar de hacer cualquier cosa, querías estar involucrado en tantas cosas, hasta que un día empezó a apagarse dentro de ti esa llama y te empezaste a alejar y ahora ya ni te hace falta ir a una reunión, ni mucho menos involucrarte en hacer lo que la iglesia de Cristo debe hacer hasta que Él venga. Cualquiera de esas dos aplicaciones queda bien para cualquiera de nosotros. Pero esto, cuando uno dice, Dios mío, no necesito que alguien venga a confrontarme, yo mismo sé que no estoy donde un día estuve. Entonces, como pastores, las iglesias que vemos hoy día batallando, porque solo en el área de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles, miles y miles y miles y miles de iglesias latinas con diferentes niveles, con diferentes experiencias, pero la gran mayoría tratando de encontrar la fórmula ideal para el fruto, para el crecimiento, para la salud de toda una comunidad. Y creo que algunos, al menos esa es mi experiencia, en el momento en que yo como pastor de esta iglesia reconozco que no voy a tener éxito o voy a tener, sí, la palabra es, no voy a poder guiar a este pueblo a donde merece ser guiado, a donde merece ser llevado, a menos que el Señor vaya conmigo de una manera total. O sea, quiero oír la voz de Él, quiero que me hable en sueño, en visión, palabra audible a través de la Escritura, pero quiero que conteste mis preguntas, que me guíe desde la clásica oración de los pastores, ¿no? Que decimos, Señor, dame la palabra, porque acabo de terminar este mensaje, pero dentro de 2 días tengo que traer una enseñanza. Y dentro de otros 3 tengo que traer otro mensaje. Sí. Y quiero que sea tu palabra, quiero que de verdad sea algo que tú me diste para que hiciera, que sea profético. Sí, claro. Entonces, como pastor vivimos eso. Sí, mira, yo creo, Edwin, que es importante, obviamente nadie es juez de nadie. No. Cada quien sabe el grado de experiencia que ha tenido con el Señor. Al fin y al cabo, dice la Escritura que el día viene cuando cada quien va a dar cuenta de su propia vida. Pero yo creo, hablando en términos prácticos, es de que, por ejemplo, Pablo, él menciona mucho a los creyentes carnales y a los creyentes espirituales. Y no está diciendo que porque es carnal no sea hijo de Dios. Y tampoco está diciendo que porque es espiritual es más hijo de Dios. Pero lo que sí Pablo dice en Romanos 8, verso 1 en adelante, dice que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Sí. Entonces, yo creo que la conciencia, por ejemplo, todos hemos pasado momentos difíciles en la vida. O sea, no existe nadie que diga, yo me escapé. Pero cuando la persona ha entendido que estamos en un mundo, aunque natural, pero vivimos en una dimensión espiritual, uno debe tener conciencia de ser honesto. Amén.
de reconocer dónde estoy, Ujú. de reconocer que ese primer amor, independientemente de la perspectiva que lo veamos, ya no es igual, pero hay honestidad. Dios ve la honestidad. Amén. Yo me recuerdo uno de los consejos que me dio un anciano cuando recién me convertí. Yo le dije, disculpe, yo veo que usted es una persona mucho más experimentada. Le dije, ¿usted qué me recomienda para que yo nunca me aparte del Señor? Oh, Yo tenía 17 años. Y me dijo, mira muchacho, me dijo, nunca dejes de ser sincero con Dios. wow. Jamás, aunque tú sabes que Dios conoce todo, me dijo, nunca dejes de ser sincero con Dios. De todos modos, contale. De todas maneras, aunque ya lo sabe, decíselo. Ujú. Y yo aprendí eso. Entonces, lo que uno, Edwin, va desarrollando en el camino realmente es una dependencia de relación con el Espíritu Santo. Y lo digo rápido, fue lo que Jesús hizo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, respaldado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre él cuando es bautizado. El Espíritu Santo lo lleva al desierto. El Espíritu Santo lo respaldó durante su ministerio. El Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Sí. Jesús mismo habla la importancia del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Yo les estoy dejando al otro consolador para que siempre traten en lo más que puedan de ser dependientes del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, ser espirituales. No ser mejores que otros. No ser más santos que otros. No, porque la superioridad no va con el corazón de Dios. Pero sí tener conciencia, ser honesto, decir, yo siento que estoy bajando un poquito la intensidad. Y yo creo que si uno mantiene esa perspectiva de visión, el fuego de Dios se puede mantener. Se puede, y porque es lo que al final te sostiene. ¿Qué le decimos entonces? Bueno, es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque lo vivimos. Yo creo que nadie que está al frente de una comunidad y tiene la responsabilidad delante de Dios y entiende lo duro, lo difícil que es el oficio que se le asignó, porque no solo es responsable de su vida, de su hogar, de su familia, pero también es responsable de guiar a otros a tener la mejor experiencia en Cristo. Y no se puede enseñar lo que no se vive. Uh-huh. A menos no se puede enseñar bien algo que solo es teórico. Sobre todo los que vivimos en medio de la comunidad a la cual ministramos. Uh-huh. Porque predicar una cosa y ahí nos vemos dentro de 5 años. Fácil. Es fácil. Pero decir, lo predico hoy y mañana lunes aquí me van a ver otra vez. Uh-huh. Con mi esposa y con mis hijos. Entonces la pregunta retórica o una pregunta que tenemos respuesta es, ¿qué hay de las personas que no se han dado cuenta que ya en sus corazones Dios ya no ocupa el primer lugar? Uh-huh. ¿Cómo se evidencia? En las prioridades que han escogido para su estilo de vida, en el tiempo que no le dan a Dios, en vivir con otras metas que no tienen que ver necesariamente con lo que el Evangelio dice, como estabas diciendo acerca del amor, acerca del mandamiento y acerca de la comisión. Entonces, procuramos oportunidades, procuramos movimientos, caminamos adelante. Y con estas personas, al final, esperamos a que Dios los despierte, porque un avivamiento no se puede obligar. Uh-huh. Claro. Mira, yo mientras me decías esas palabras, pensaba en el papá de los 2 muchachos, al que conocemos el hijo pródigo. Lucas 15. Y al que estaba en la casa, Lucas 15. Yo siento que a veces a uno le toca confrontar, a veces a uno le toca motivar y a veces a uno le toca sencillamente dejar. Porque cuando el hijo pródigo decide pedir su dinero y que se va, lo interesante es que el papá ni lo siguió. No. Entonces como que a veces a uno le toca también, porque sí, al final
uno se puede desvivir por toda la gente y al final, quien toca el corazón de todas maneras es Dios. Pero también uno puede tener gente que se queda, pero se queda inconforme, como el otro hijo. Entonces, ¿cómo le va a cambiar uno la mentalidad a un inconforme que se quedó? No podemos. Que se quedó y no le gusta la idea de que aquel se fue al mundial, se fue a disfrutar placeres carnales y ahora regresa y ay sí tú, Sí, ahora resulta que hasta delante de mí va, ¿no? sí, Y Jesús lo tocó en otros momentos también, como aquella vez que salió el dueño del campo, de la cosecha, a buscar trabajadores, jornaleros, sí. y contrató a los de las 6 de la mañana. Y aquellos le dieron duro todo el santo día. Pero él al mediodía fue a traer a otros y les ofreció el mismo pago. Les pagó a todos iguales. Y por último, ya cuando iban a dar las 5 de la tarde, cuando ya cuánto quedaba de tiempo, aquellos iban a nada más ir a recoger asadones porque ya no había para trabajar. Pero por recoger asadones les pagaron lo mismo. Y les pagaron lo mismo. Entonces, cuando volvemos a la parábola del hijo pródigo, ¿cómo nos bendice a nosotros esa parábola? A mí me ha servido mucho. Sí, Número uno, porque entiendo que el padre no es que no ame a su hijo. claro. Seguramente soñó, pensó, se ilusionó con decir, prepárenme un carruaje, pónganme suficiente comida y suficientes provisiones, porque me voy a ir a traerlo. Sí. Y vénganse 2 fortachones conmigo porque Ahí, o se viene pues o hay que amarrarlo. Ajá. Pero no lo hizo y el Señor, al hablar a nuestra vida, nos dice, es que hasta que la persona no quiere, Sí, exacto. ni Dios lo va a forzar. No, es que es así. Al cielo no van a meter a nadie. Sí. Es que mira, Edwin, yo creo que uno, por eso vuelvo otra vez a la importancia de aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque hay personas a las que el Espíritu Santo nos va a guiar a hablarles. Hay personas a las que el Espíritu Santo nos va a guiar a orar por ellas. Hay personas que el Espíritu Santo nos va a guiar a no decirles nada. Porque al final, de todas maneras, yo no me voy a quitar la vida por personas que les voy a servir, les voy a amar y lo más que pueda, pero no me voy a yo a quitar la vida queriendo hacer cosas que le tocan a Dios y a la persona. Pero ¿cuánto, pastor? Yo no sé cuántos años te costó llegar a esa conclusión. A mí me costó aún problemas de salud. A mí tuvo una persona que ni siquiera tenía ministerio pastoral que decirme un par de verdades que yo necesitaba entender. Me dijo, pastor, perdone y disculpe, pero usted le quiere solucionar la vida a la gente. Y yo entiendo, me dijo, sin ser pastor, que eso solo Dios lo puede hacer. Y usted se va a morir, me dijo. Sí, es verdad. ¿Verdad? Entonces aprendí eso. Pero por otra parte también me gusta en la parábola del pródigo que el papá tenía fe. Ajá. Que volvería. ¿Cómo sé que tenía fe? Pues había un traje en el closet. Habían anillos. Había anillo, había calzado. Sí, claro. Y sobre todo había abrazo y beso. Sí, exacto. Porque dejemos el anillo y las vestiduras. Dice la Biblia que corrió a su encuentro, se le echó al cuello, lo besó y lloró. Estaba ansioso porque regresara. Entonces también eso me ha marcado porque yo amo a la gente, aunque ya no esté, René, aunque no esté aquí, yo le digo a la gente, que no esté viniendo no quiere decir que Dios ya dejó de tratar con ella. Claro. Donde o quiera, que no esté perseverando. Sí, donde quiera que esté, no quiere decir que Dios no está allí. Claro. Pero el día que entre por esa puerta, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar sonrisa. Claro. Porque uno le agradece. Hay gente que yo vivo agradecido por lo que significaron en mi vida personal y en el ministerio que Dios me dio en distintas temporadas. Y solo por eso voy a estar agradecido el resto de mis días. No, y algo que el Espíritu Santo me ha enseñado a mí es que siempre recuerde que la gente no es mía.
que yo no morí en la cruz por ninguno de ellos. Amén. Que la gente es propiedad del Señor, no mía. Yo solo soy un pregonero. Sí. Y que, claro, me voy a entristecer con ellos, voy a hablar con ellos, voy a reír con ellos, etcétera, etcétera. Pero al final, realmente, ellos son propiedad del Señor, no mía. Amén. Sí. Hay otro pasaje bello, 2 Crónicas 7:14, Hermoso. que es de esos que se quedan grabados en Sí. nuestra mente, porque tienen principios tan poderosos y que no están contenidos en el tiempo lineal, sino están en la eternidad para todo aquel que lo quiera aplicar a su vida y a su comunidad. Dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. En un corto snippet que pasé yo, puse el audio donde estás diciendo, o el video donde estás diciendo la importancia de la oración. Sí. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es avivamiento, sí, para una congregación. Yo creo que contigo, y de una vez te digo que a lo largo del tiempo que tenemos por delante, ya que estamos muy jóvenes y saludables, por supuesto, cuánto me gustaría que volvieras todas las veces que fuera posible y continuáramos esta plática, ¿verdad? A la orden siempre. Amén. Ahora nuestro tiempo está por terminar y bueno, tendrán que disculparnos nuestros amados suscriptores a este podcast Sola Escritura, porque con eso solo les dimos una probadita de lo que viene. René, quiero hoy regalarte a ti y te voy a decir, eres el primero. Qué bueno. Esto no se lo he dado todavía ni a Elías, wow, a nadie. Primicia, entonces. O sea, a nadie. Reprimicia. Es una primicia. Quiero poner en tus manos el primer álbum que hemos producido en casa. Wow. Y que, en mi opinión humilde, creo que vas a encontrar varios que creo que te van a bendecir. El álbum se llama Libertad. Libertad, gracias. Y este es el fruto del dolor. Este álbum es el fruto de sufrimiento, de pruebas, de luchas. Y no estoy hablando de una prueba, estoy hablando años de pasar toda clase de situaciones en la vida de muchos. Porque el púlpito se vuelve un lugar donde compartimos la fidelidad de Dios que se manifestó en el peor momento de nuestras vidas. Entonces aquí se han contado cientos de anécdotas y testimonios de la grandeza de Dios, pero en el corazón de Hugo Barrios, que es el director de alabanza de esta iglesia, surgieron las letras. Qué lindo. Y también las letras tanto de adoración, pero también letras de fiesta y de alabanza. Lindo. Gracias. Pero siempre alrededor de esa gran verdad que todos celebramos. Dios es fiel, Dios es mi Padre, Dios ha sido bueno y hagamos fiesta y celebremos. Qué bueno. Entonces, después de 30 años, René, de verdad, este año me sorprendió porque, felicidades, qué bendición. Porque esto es una gran bendición. Mucho trabajo, mucho esfuerzo esto. Y más que viene para nosotros. Amén. Me alegra tanto saber que terminando ahorita esta grabación, te vamos a tener aquí para el resto de la noche. A la orden. Pero en este momento entonces me despido, nos despedimos de todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por suscribirse y activar la campanita de este podcast. Les deseamos un avivamiento que dure toda la vida en Cristo Jesús. Amén. Y dejo a Pastor René para que los despida también. Bueno, felices de haber compartido también un tema que me apasiona, el tema del Espíritu Santo, del avivamiento, de la reforma, del fuego de Dios. Ha sido de verdad un verdadero honor. Gracias por conectarse y en una próxima nos encontramos. Saludos a todos. Bendiciones.